Lo que sucede a tu mundo tiene dos explicaciones. La primera es física o científica y esta es visible a nuestros sentidos. Y la segunda es energética o vibracional. Esta no es visible, pero es tan real como la primera. Palabras y extracto del libro Los mensajes fractales de Omar Vale. Decodificators, ¿cómo están? Esperando que este lunes sea de lo mejor para cada uno de ustedes. En donde quiera que se encuentren, pues iniciamos esta gran semana ya prácticamente casi en mayo. Y pues sobre todo pues vamos a iniciar con los agradecimientos a mis pacientes dentales y de decodificación. Muchísimas gracias. También de codificación dental y biológica, muchísimas gracias a quienes han venido aquí a la clínica en la Ciudad de México o a quienes he tenido pues el privilegio de hacerles la decodificación desde el punto de vista dental y biológica, pero a distancia. En verdad, muchísimas gracias por su confianza. Y vamos pues a iniciar con estos agradecimientos. Ya saben que ahora sí no me voy no voy a dejar pasar ningún lugar. Muchísimas gracias a los y las decodificators que están en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Irlanda, Australia, España, Chile, Portugal, Turquía, Tailandia, en Estados Unidos desde los estados de Delaware, Texas, California, Arizona y Virginia. Y en México seguimos llegando a más estados. Afortunadamente, pues ya estamos en Puebla, Decodificators de Puebla y de Jalisco, Zapopan en especial, Estado de México, Baja California, Yucatán, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, también Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Baja California Sur, Nayarit, Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México. Muchísimas gracias por su preferencia, por permitirnos llegar a más corazones. Ahora sí, mi frase de autoría y mi frase preferida, y sobre todo permitirnos llegar a más conciencias y ayudarlos a que su comunicación con el inconsciente pues sea con ayuda de los dientes, con esos 32 dientes en los adultos que tenemos. Y pues bueno, ¿sabían que lo que pasa en cada uno de nuestros dientes nos describe a nosotros? Van a decir, ¿cómo es que esto? Pues fíjense que leí este libro, llegó a mis manos este gran libro que se llama Los mensajes fractales, de un mexicano llamado Omar Valen. Me parece que es de, no sé si Aguascalientes o es de Guanajuato, pero créanme que es un súper libro, el cual pues nos explica qué son los fractales, que ahorita vamos a platicar más de esto, y sobre todo, ¿qué pasa? Y seguramente ustedes han escuchado que por alguna razón, fíjense que una llanta, por ejemplo, hablando de los coches, no es lo mismo que se te ponche una llanta del lado derecho o del lado izquierdo y de las de atrás o las de adelante. Incluso nos dice qué pasa con las plantas, qué pasa con nuestros animales de compañía, qué pasa con nuestro celular, qué pasa si se nos estrella el celular, si se pierde, etcétera. Y fíjense que me llamó mucho la atención porque yo hace años ya conocía sobre este tema, había escuchado, pero pues nunca lo había, pues ahora sí como que
no había llegado más al fondo, porque la decodificación todavía no llegaba a mi vida. Entonces, fíjense que vamos a empezar definiendo que los fractales nos permiten comprender las dinámicas expansivas tanto en un mundo micro y en un mundo macro, pudiendo anticiparnos a ciertos fenómenos que de otra manera no tendrían una explicación lineal. Por eso es importante, ¿se acuerdan que hemos explicado lo que es la vibración? Que nosotros somos energía, tenemos un campo electromagnético. Pues ese campo electromagnético que se forma desde nuestros pensamientos, las emociones, los cambios biológicos que podemos llegar a tener en cierta manera, pues sí nos está explicando de la importancia de mantener esos pensamientos, esas emociones de una manera muy, muy canalizada. Entonces, los fractales nos permiten comprender las dinámicas expansivas fusionando los dos conceptos, lo que es el mensaje y el fractal. Resulta que el fractal es esa comunicación que nos está dando el universo por medio de un acontecimiento. Dicho acontecimiento es el fractal al tener un patrón repetitivo que no puede ser muchas veces de una manera visual, o sea, no va a ser visible para nosotros, pero lo vamos a adquirir o se va a manifestar por medio de experiencias, por medio de objetos, por medio de lo que ha pasado, ¿no? Que no sé si, y seguramente todos lo hemos experimentado, que llegamos a un lugar o estamos en un lugar y de repente llega una persona y empiezan a pasar cosas, se rompen vasos, se rompen platos, dejan de funcionar los aparatos eléctricos, etcétera. Y dicen, bueno, es que esa vibra de esa persona, pues que creen que sí es realidad. Este libro, por eso a mí me súper encantó, porque habla de esos acontecimientos. Y fíjense que la medicina, pues no está exenta. Y lo que encontré, que la aplicación de la dimensión fractal dentro del campo de la medicina ha sido de muchísima importancia en el área clínica y experimental. Y ellos, por ejemplo, lo enfocan mucho que los fractales se utilizan mucho en la cuestión de estructuras neuronales, pulmonares, radiológicas, en intestinos y vasos sanguíneos. Aquí, ¿y qué pasa con la odontología? Fíjense que también existen los fractales, lo describen en radiología, y yo espero que después de este capítulo, de este episodio, pues vean que también para los dientes desde la decodificación, porque dicen que en las radiografías digitales, dicen que se puede apreciar una estructura que es posible cuantificar en la cuestión de su complejidad usando algoritmos que existen para la determinación de la dimensión fractal. Por ejemplo, y ellos lo dicen, en el método de conteo de cajas. Y se utiliza, fíjense que lo que hemos estado platicando, en la parte de implantes y la manera en que se unen y se integran a nuestros huesos, en lo que dicen que hay una evidencia preliminar de que la dimensión fractal del hueso trabecular puede usarse como un parámetro para cuantificar el grado de regeneración de un tratamiento. O sea, podemos cuantificar cuando nuestro implante ya se integró a nuestro hueso. O sea, imagínense lo que es esta parte fractal. Ahora, ¿qué va a estar? Ya les platiqué, ¿no? La medicina y todo aquello. Entonces, ¿cómo es que funciona en la decodificación? Pues, ¿se acuerdan que hemos platicado de las tres mentes? La mente consciente, la subconsciente y la inconsciente, que por cierto, y ahora sí reiterando, que lo comenta el doctor Joe Dispenza en sus libros, en todo, en la cual nos dice que el 95% de nuestras decisiones las estamos tomando desde el inconsciente. Y pueden visitar el live que tuvimos el 20 de marzo, que está en YouTube, en el cual pues nos dice que todas estas decisiones
pues también están siendo el resultado desde creencias transgeneracionales, perigestacionales y desde el factor biográfico. Y bueno, y esto que llamamos esta parte del proyecto sentido, que está padrísimo el proyecto sentido, en el cual nos dice que nosotros venimos para una misión en especial. Fíjense qué bonito, y eso nos los comenta el proyecto sentido. Entonces, de esta manera, pues vamos a llegar que nuestra experiencia interna, pues nos va a estar hablando siempre, ¿no? Con esas creencias, con esa información que ya tenemos desde estos 3 libros de creencias. Entonces, las emociones, las sensaciones, la energía, la intuición, pues nos llevan a nosotros como personas y desde el punto de vista de la experiencia a llevarnos a un camino de autoconocimiento para poder llegar a algo que llama Omar en este libro, conocimiento consciente presente. Fíjense cómo es increíble que los que estamos en este camino pues somos buscadores, somos que, en este caso yo me defino como ratoncita de biblioteca, porque siempre me gusta estar escarbando en los libros, en la literatura, y es lo que he aprendido, sobre todo en el doctorado, que eso nos dijeron, hay que leer mucho, y pues bueno, era leer en verdad libros en un día de 200 páginas. Entonces, pues ese espíritu mío de buscar información y sobre todo compartir, pues sigue ahí. Y fíjense que este libro y cómo todos, desde la teoría de cuerdas, que todos estamos unidos, nos dice que las emociones negativas son producto de las experiencias no resueltas que quedan atrapadas en nuestra experiencia interna, generando entonces el efecto repetitivo de esa misma energía no liberada. ¿Se acuerdan lo que es la caries desde la decodificación dental? Son conflictos que ya llegaron a una resolución, pero son emociones que no fueron liberadas. Entonces, esta repetición energética es a lo que se le da el nombre de fractal. El mensaje es un fractal de la energía de la persona a quien le ha ocurrido el acontecimiento, ya sea dando un resultado deseable o indeseable. Toda situación que ocurre en el exterior es de carácter negativo y nos está dando un mensaje por medio de una alerta. Ahorita vamos a platicar. Es lo que les comentaba, que y él pone en el libro, les voy a leer lo que comenta él directamente, la frase que me encantó, dice, un neumático de un coche se ha quedado ponchado mientras te puedes dirigir a un destino. Haz conciencia y ve cuál es el mensaje detrás de dicho acontecimiento. El hecho es que el vehículo ha quedado ponchado. Una posible explicación es que la llanta fue perforada por un clavo mientras rodaba. Entonces, el mensaje, pregúntate, ¿de verdad quieres ir a ese destino? Entonces, es por eso que no hay este tipo de coincidencias, ¿no? Y lo que comentábamos, que una persona llega a un lugar, las cosas se empiecen a descomponer, empiecen las tuberías a tener fugas, el refrigerador se descomponga, tu computadora no prenda, etcétera. Y nos dice que el mensaje detrás, por ejemplo, de este ejemplo del coche, dice que va más allá de una explicación física y podríamos llamarla explicación energética. Ambas explicaciones son verdaderas, una en un plano físico y la otra en el plano energético. Y fíjense que nos desglosa qué pasa en esta parte de las circunstancias y cómo es que existen 3 elementos para que pasen estos acontecimientos. El primer elemento es el acontecimiento, el segundo es la explicación y el tercero es el mensaje. El acontecimiento es el hecho, ¿no? La llanta se te ponchó, en este caso.
y el vehículo pues no puede avanzar. La explicación lógica sería que el clavo, ¿no? Aparentemente el clavo o el bache, que aquí en la Ciudad de México en época de lluvia existen muchos baches, etcétera. El mensaje nos dice que estamos siendo conscientes de lo que está pasando, o sea, el mensaje de este fractal nos está dando de que estamos siendo conscientes de lo que está pasando en nuestro interior y la relación con el exterior. Entonces, algo que yo, después de haber leído este libro, y he llegado pues a ciertas conclusiones, que pues bueno, dice que pues el universo, la vida, pues siempre está vibrando, nos está enviando mensajes a través de acontecimientos en lo que sucede del día, ¿no? No es como que a veces podemos sentir que nos levantamos con el pie izquierdo, como dicen, o los zurdos con el pie derecho. Y pues bueno, eso pues nos trae muchísimas, decir, oye, es que no me levanté bien, me han pasado cosas. Pues sí, vienen desde la parte emocional y de cómo pensamos en ese día, ¿no? O cómo fue que nos dormimos una noche, qué pasó el día anterior, que fue algo que nos llevó a estar inquietos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que estos pequeños mensajes, pues son alertas del universo, pero sobre todo de nuestro inconsciente que nos está avisando de algo. Entonces, pues bueno, esos mensajes pueden iniciar desde una manera muy sutil más bien, y nos está avisando, nos está dando alertas. Pues eso pasa también con los dientes, ¿no? El que te empiece a doler un diente, que empieces a tener dolores de cabeza, que sientas tu articulación con cierta molestia, que dices, oye, me siento mi boca como apretada. Todos esos son alertas del inconsciente, y si lo vemos desde esta parte de la fractalidad, pues son alertas del universo, ya que estamos conectados. Entonces, los mensajes que vamos a recibir en cada situación, pues nos están apoyando a tomar conciencia y a seguir evolucionando por medio de hacer el inconsciente presente. Y eso pasa con los dientes. Por eso es que las emociones tienen muchísima relación con los fractales. Y es lo que dicen, por ejemplo, a las personas, o pregúntate en alguna otra ocasión, que se te vaya a romper un plato, que se te vaya a romper un vaso, que se te rompa el celular, eso tiene que ver, ¿saben qué? Mucho con la emoción del enojo y con pues esta parte de rabia. Dependiendo qué es lo que se te fracture, pues es una representación de lo que significa el enojo en tu vida. Y pues bueno, podríamos decir que pues son accidentes, ¿no? Dices, oye, pues es que el vaso se me cayó por accidente. Para la próxima, pregúntate, si se te rompe un plato, si se te rompe, ahorita vamos a platicar qué pasa con los dientes, si realmente se te rompió por accidente o qué estaba pasando en ese momento, qué sentimiento estabas teniendo. Pasa mucho también que cuando nos caemos o nos tropezamos, normalmente está muy relacionado a la desvalorización, a tener un pensamiento de, oye, pues fíjate que se me olvidó pagar la tarjeta, era hoy. Qué mensa. Y vas caminando y exactamente en el momento que te dices esa palabra, que eso es importante desde el punto de vista lo que hemos comentado, qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, pero sobre todo qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Eso es importante. Muchas veces pasa que cuando tú estás con ese pensamiento y esa emoción de chin, qué mensa, es cuando te tropiezas o te puedes caer. O dependiendo, es la importancia de, vas bajando una escalera, a lo mejor, bueno, allá me iba a resbalar, pero hay personas que de plano se caen y se lastiman mucho. Entonces tiene que ver con eso, qué es lo que pensamos, porque eso es lo que nos va a generar la emoción. Y podemos decir, pues son accidentes, pero fíjense que desde esta parte de los mensajes fractales, los accidentes no existen cuando nuestra conciencia incrementa. Por eso es importante qué pensamos,
qué sentimos, qué emoción estamos desarrollando y cómo está nuestra gestión de estas emociones también. Entonces, ¿por qué? Porque todo es energía. Y fíjense que resulta que en este libro nos mencionan que nuestras pertenencias son extensiones nuestras. Y toda esa energía que nosotros tenemos fluye en esa pertenencia. El coche, el celular, nuestra televisión, nuestra computadora, etcétera. Por eso hay que ir por la vida ligeros. También algo que es bien importante, hay que estar rodeados de las personas adecuadas en la familia, en las amistades, en la pareja, etcétera, porque es importante también la manera en que nos estamos rodeando de la energía de esas personas. Por eso dicen que tu pareja es el reflejo de lo que tú eres. Está basado en toda esta parte filosófica y también en esta nueva manera de pensar. Así que, por ejemplo, en este caso, pues nuestros dientes se convierten en esa extensión, aparte de ser comunicadores de nuestro inconsciente, nuestros dientes son esa extensión. Y nuestras restauraciones también de los dientes son esa extensión. Por eso pasa que podemos hacer un provisional en un diente en el cual le vamos a poner una corona y ese provisional se fractura de repente que dices, oye, yo dejé mi provisional con buen espesor, bien cementado, bien bonito, pulido, no estaba con contactos prematuros y de repente se fractura. Entonces hay que ver qué es lo que estaba pasando la persona o el paciente con sus emociones para que haya fracturado esto. Entonces, vamos a describir que la energía es lo que en verdad somos. El cuerpo es lo que creemos que somos y el cuerpo es una extensión primaria donde la energía empieza a fluir. Y las pertenencias es lo que tenemos. Las pertenencias son extensiones secundarias donde la energía sigue fluyendo. Entonces, desde la fractalidad les voy a dar un ejemplo de lo que pasa en la boca. Vamos a suponer que llegamos con nuestro odontólogo, nuestra odontóloga, y llegamos porque el acontecimiento fue un molar fracturado. La explicación es que podemos decir, es que mordí un cacahuate, para nosotros como odontólogos es que mordió algo duro y el paciente o la paciente nos puede decir, doctora, mordí un taco dorado. Es la explicación. El mensaje fractal detrás de esa fractura del molar, el simbolismo del acontecimiento y la relación con la vibración, significa que es una destrucción violenta de una faceta de uno mismo. Privación también es una privación de alguna facultad y también significa un área rota en algún momento de nuestra vida. Entonces, fíjense lo interesante y me encantó cómo en este libro nos describen ese tipo de acontecimientos, ¿no? También, ese es un molar, también un provisional, el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos decir en qué área está rota mi vida? Dependiendo del significado de ese diente. Recuerden que en la temporada 1, me parece que del episodio 3 o 4, describimos el significado de cada uno de los dientes. Entonces, en ese episodio, no duden en consultarlo en YouTube y en Spotify. Ahí describimos cada diente qué significa. Entonces, por ejemplo, podemos decir que se nos fracturó el diente 34, que es el diente del amor, el amor a la pareja, el amor a nosotros mismos, etc. Entonces, hay que ver que probablemente esa área no está funcionando en nosotros, en nosotras. Por eso me encantó este libro, porque ya vamos viendo que son mensajes que nos está dando, pues, la manera en que nos relacionamos con nuestra propia vida, con el universo y con todo lo que nos rodea. Y bueno, hablando de esta parte del coche, les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, dice
Cuando el depósito de limpiaparabrisas está fallando, o sea, cuando apretamos la palanca para limpiar el limpiaparabrisas y el depósito está perforado o está fallando, nos dice que el mensaje fractal es la incapacidad de llorar y expresar lo que se siente. Hay una profunda tristeza y nos dice que es una falta de iniciativa por aclarar las situaciones que ocurren. La persona que no limpia o que no aclara la situación emocionalmente, lo que no le está funcionando consigo misma ni con los que la rodean a la persona. Las fallas eléctricas del coche nos dice que el mensaje fractal suelen estar relacionadas con la programación mental no funcional. También hay una relación entre el cableado interno, el sistema nervioso y las ideas que entran en conflicto con creencias personales que provocan un cortocircuito. También son miedos manifestados y pensamientos limitantes. Fíjense qué interesante. Y, por ejemplo, y aparte padrísimo, porque nos dice que los espejos laterales del lado derecho están relacionados con la parte masculina y los espejos laterales del lado izquierdo están relacionados con problemas con la parte femenina. Vamos a hablar del lado izquierdo. Dice, el mensaje fractal de un espejo que está caído, que no funciona el sistema eléctrico, nos dice que es un conflicto en el pasado con una energía femenina. Es el reflejo de una situación no resuelta con la madre o una entidad femenina que funcionó como madre en la familia, o sea, una madre simbólica. Pudiera ser que la madre simbólica en ciertas maneras sea la tía, la abuela, etcétera, o incluso una vecina, dependiendo en las situaciones. Es una falta de aceptación de la parte femenina del usuario del coche, independientemente si es mujer o hombre, u hombre. Si el espejo está roto, la energía es de enojo. Si está caído, es una energía de pérdida y si no funciona, son creencias erróneas. Entonces, fíjense lo padre de toda esta información y cómo se manifiestan con los dientes. Próximamente vamos a tener ya un episodio en el cual vamos a mencionar qué significa la corona, qué significa una resina, qué significa una amalgama, qué significa una endodoncia. Entonces, vamos a ir concluyendo, que pues vamos a decir, es una invitación a que cuidemos nuestra energía, nuestras emociones y también la vibración con la que vivimos día con día. Con esto que los pensamientos es importante cuidar la calidad de ellos. ¿Por qué? Porque los pensamientos, recordemos, que nos dan las emociones, y esas emociones, ya sea que vibren de una manera alta o vibren de una manera pues no tan linda, pues es lo que se va a reflejar, ya lo vimos, sí, en nuestros dientes, pero también en esta parte de nuestras pertenencias. Por eso es importante cuidar, pues, qué estamos pensando, cuidar cómo nos estamos rodeando, en qué ambiente nos estamos rodeando, cuidar a las personas que están cercanas a nosotros, familia, amistades, círculos sociales, pareja y también pues la parte de las áreas laborales. Es importante cuidar todo esto. Y pues bueno, Decodificators, fue todo un gusto como siempre compartir con ustedes toda esta energía. Si tienen alguna duda de saber qué significa una amalgama o una resina en un diente de enfrente, en un diente de atrás, en un molar, etcétera, pues no duden en escribirme. Suscríbanse, activen su campana de notificaciones, compartan si piensan que esta información puede ser útil para personas, para su familia, para amistades, etcétera. Denle like a esta página, suscríbanse y sobre todo, pues, por el momento nos despedimos. Síganme en redes sociales, en Instagram, en TikTok, Decodifícate MC. Ya saben, en Spotify, YouTube, Amazon Music todavía está, en iHeartRadio también por ahí anda. Y pues bueno, les mando un abrazo desde la Ciudad de México. Cuídense mucho y recuerden que en Decodifícate MC nos interesa que expandan su conciencia. Hasta luego.